El Comité de Gestión Sanitaria estudia ya las medidas que se remitirán al Gobierno de España para la desescalada. Ayer se celebró la primera de las reuniones para la elaboración de una propuesta que será trasladada el viernes al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido esta tarde una nueva reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, que está estudiando una serie de exenciones al confinamiento que permitan iniciar la desescalada en Canarias. La de hoy ha sido la primera de las reuniones que se celebrarán durante esta semana para elaborar una propuesta definitiva con medidas específicas para Canarias, que serían de aplicación progresiva, territorial y bajo las máximas garantías sanitarias para la población. Esas medidas sometidas a estudio se realizarían manteniendo las normas de higiene de manos, las de distanciamiento social y el uso de mascarillas cuando éste no se pueda garantizar. Las medidas se están valorando en base al resultado de los indicadores epidemiológicos de la situación actual de la pandemia en Canarias. Estos indicadores sitúan a las islas como la comunidad autónoma con menor tasa de afectados. En todas las islas llevamos más de 5 días seguidos con menos de 5 casos nuevos hospitalizados, los pacientes COVID ocupan menos del 20% de las camas de centros hospitalarios, menos del 25% del total de camas disponibles en UCI, y el índice de contagios es inferior a 1 desde hace 20 días, por lo que los expertos consideran que Canarias se encuentra en un escenario favorable a un desconfinamiento controlado y de evaluación continua sobre su funcionamiento que garantice la seguridad de la población y que permita que poco a poco se recupere también la actividad social y económica. Los miembros del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria trabajan en la elaboración de un documento definitivo que elevarán al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del viernes. En ese documento se propondrán excepciones en las islas, manteniendo las mismas sanciones que las contempladas durante el confinamiento. Respuesta de la población. Los miembros del comité destacaron que el ritmo del desconfinamiento dependerá de la respuesta de la población, distanciamiento social, protección facial, higiene de manos, y de la capacidad de respuesta sanitaria, vigilancia epidemiológica, detección de casos sintomáticos y de contactos asintomáticos, protección de personas vulnerables. Todas las exenciones serían revisadas y cada semana se valoraría la adopción o no de nuevas medidas. Los expertos han querido resaltar también los resultados obtenidos por la Dirección General de Salud Pública en cuanto al cribado realizado hasta ahora a la población más vulnerable residente en centros de mayores y residencias, que han revelado un nivel de transmisión del virus muy bajo y controlado, y que se haya iniciado ya la realización de test masivos al personal sanitario y sociosanitario. Control de puertos y aeropuertos. El Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria ha propuesto que el espacio aéreo y marítimo continúe por lo pronto con las mismas restricciones, que se levantarán solo cuando existan garantías en el control de las entradas. Restablecimiento de la actividad asistencial en la sanidad canaria. El Servicio Canario de Salud ya está trabajando en un documento coordinado por la Dirección General de Programas Asistenciales con las gerencias de atención primaria y hospitalaria para tratar de recuperar la actividad normal en todos los centros, de forma paulatina y cumpliendo con los criterios de seguridad para la población. A continuación vemos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Canarias del portavoz, Julio Pérez. Porque la sanidad va un poco mejor, seguimos manteniendo una tendencia esperanzadora. Han visto los datos que publicamos y están permanentemente disponibles en la web. Hemos alcanzado las 1000 altas, que siempre es un número redondo y que uno puede, digamos, complacerse en él. Y los datos también son esperanzadores desde el punto de vista de la capacidad de reacción, porque el día 21, o sea, anteayer, los datos de ayer no los tengo, pero porque he estado en el Consejo, llegamos a hacer 2.800 pruebas de este tipo llamado PCR. Recuerden que hace un poquito más de una semana estábamos en menos de 1.000 y yo había dicho en sucesivas comparecencias que queríamos consolidar los 1.000 y luego multiplicar y llegar a 2.000. En realidad yo pensaba llegar a 2.000 el sábado y el domingo pasado. Bueno, hemos ido creciendo y ahora estamos cerca de las 3.000. Esto es muy importante porque nos da una posibilidad de reacción y de conocimiento del impacto de la enfermedad que es quizá la más segura. La prueba PCR es una prueba analítica hecha con un poco de fluidos del propio paciente y esa es la que da más seguridad que cualquier otro análisis.
Querría hablarle de un asunto que a mí me parece relativamente secundario, pero quizás porque esté concentrado en otras cosas, pero que comprendo que es importante, que es la existencia de partidas de mascarillas que han resultado defectuosas, porque he visto que en algunos medios de prensa se titula hoy, como decía, en los tiempos en que el periodismo impreso era, espero que lo siga siendo mucho tiempo, de otra manera, con mayor impacto que el digital, y hoy hemos tenido a toda plana una información sobre mascarillas que, en cierto modo, con todo respeto para los medios, no se corresponde con la importancia real que tiene el fenómeno. Nosotros tenemos en este momento del orden de 6 millones de mascarillas, 6 millones de mascarillas de distintos tipos depositadas en nuestros almacenes y en las distintas gerencias de los hospitales y de atención primaria. Con permiso de todos, tomo una gota de café. De esos 6 millones de mascarillas, 3 partidas, si no me confundo en los datos, han resultado problemáticas. Una primera partida que ya es bien conocida y se sabe cuál fue su origen, que procedía del Ministerio, que, si mis datos no son correctos, no son incorrectos, alcanzaba unos 25.000 unidades, ¿no? Esas 25.000 unidades nos remitieron por el Ministerio y luego se nos advirtió que eran defectuosas e inmediatamente se retiraron. Se detectó en qué sitios se habían utilizado. Se había utilizado una proporción relativamente pequeña de ellas, en números redondos también un 15%, siempre lo digo, salvo error u omisión. Todo esto es difícil. Piensen que hablamos de 5 millones o 6 millones casi de mascarillas. Esta pequeña partida se sabe dónde se usó, se rastrea qué sanitarios la han usado, y los sanitarios que han usado estas mascarillas han sido puestos los primeros, digamos, en la lista de sanitarios que han de ser testados para saber si el uso de las mascarillas defectuosas ha podido producirle algún contagio. Primera parte. Segunda parte, otras mascarillas que las llamamos así, no sé si es el nombre correcto, de tipo mariposa o butterfly, son mascarillas que no proceden del Ministerio, sino que hemos comprado nosotros directamente en China. Hemos comprado estas mascarillas y en un momento determinado, el domingo de la semana pasada, el último domingo, algunos de nuestros directivos y algunos de nuestros hospitales y gerencias detectan que esas mascarillas son defectuosas. Se detecta tan pronto que no se ha hecho prácticamente ningún uso de estas mascarillas. Se han utilizado solo en algunos centros de atención primaria de Tenerife y se han utilizado por personal no directamente sanitario, personal de servicios de limpieza, de servicios auxiliares, muy poquitas. Bien, estas mascarillas, que son 38.000, se compran a la firma llamada Inho y se compran a través de personas a quienes hay que dar las gracias, de un conjunto de empresarios de Canarias. Las paga la consejería, pero los empresarios los que ponen, digamos, son la tecnología, el know-how, los contactos para introducirnos en el mercado chino, que es, no diré que la selva virgen, pero un lugar difícil, el mundo de los productores y vendedores de material sanitario en este momento. Compramos una gran cantidad, es el avión, aquel avión tan grande que llegó directamente desde China, abrimos ese mercado, establecemos una comunicación y compramos. Hemos comprado unos cuantos millones de euros y los consideramos muy bien empleados porque sirven para atender a las personas que están enfermas y para proteger a nuestros equipos de distintas clases. Bien, una partida de mascarillas que suministra una firma llamada Inho, con la que entran en contacto nuestros intermediarios, que están a pie de avión y que ven cómo se efectúa el cargamento. Podrán ustedes imaginarse cómo se efectúa el cargamento. Pues se embala, se etiqueta, se pone en el avión, se vuela durante 15 horas, llegan a Las Palmas y luego se distribuyen. El domingo alguien percibe que son defectuosas. El lunes se intenta saber quién es el suministrador y el martes se le dice a Inho que sí, y yo digo el nombre porque está en la prensa, y ha sido admitido así, que según nuestros registros son los responsables. Inho dice que no, que ellos no son los responsables, pero nuestros papeles, nuestros documentos, nuestros pedidos, nuestras facturas, nuestros albaranes acreditan que sí.
Y ayer, pues no sé la hora, pero la puedo mirar, INJO nos abona el importe de las mascarillas, de manera que reconoce que las deficiencias son suyas y nos devuelve 106.000 euros de 38.000 mascarillas, que además nos pide que no hace falta que las devolvamos, pero en realidad tampoco nos sirven, o sirven de un modo muy secundario. Por tanto, nosotros detectamos la deficiencia, nosotros reclamamos la deficiencia y nosotros obtenemos el reembolso y la corrección de la deficiencia. Ya está, no hay más complicación. ¿Es esto comprar a ciegas? Pues cuando el presidente del gobierno me ha preguntado y me ha dicho, pero nosotros compramos a ciegas, digo, compramos exactamente igual que un consumidor o consumidora que va al supermercado, hace una compra y encarga que se la lleven. Y cuando la compra llega a su casa, descubre que en vez de mandarle un bote de acelgas, había uno de habichuelas. Y dice, mire, las habichuelas yo no las pedí. Y se las devuelven y se ha terminado. Eso no es comprar a ciegas. Eso no es comprar a ciegas. Vuelvo a insistir, 6 millones de mascarillas, casi, permítame el redondeo, 38.000 defectuosas detectadas por nosotros mismos. Tampoco se han utilizado de una manera intensa, como les digo. No, estas son las mascarillas, me he confundido. Estas son las mascarillas que se utilizan en servicios no sanitarios. Las del Ministerio sí se habían utilizado en algunos servicios sanitarios, ¿no? Y luego, ayer, me parece, o anteayer, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria pone en uso una partida de mascarillas que a su juicio estaba en condiciones de uso, que procedía de equipamiento hecho en anteriores episodios de crisis sanitaria, probablemente del momento de la crisis del ébola. Y son mascarillas que por su antigüedad tienen el elástico, estos elásticos de este tipo, tienen el elástico suelto y producen que los usuarios de la mascarilla pues se le queden sueltas y entonces producen roces y dermatitis. Y el gerente de Atención Primaria de Las Palmas, que con muy buen criterio decidió aprovecharla, también con muy buen criterio, cuando ve que no sirven o que tienen deficiencia, las retira. Porque, insisto, tenemos varios millones de mascarillas y esta partida, que tampoco ha sido mucha, en cual realidad este stock de mascarillas se usaron muy poco, no tengo exactamente el dato, pero eran un total de 30.000, pero creo que son solo unos pocos cientos los que se repartieron y también se está haciendo el recorrido para saber quiénes la utilizaron. Es decir, por un lado Sanidad en Madrid, que nos envía unas mascarillas defectuosas, por otro lado nosotros compramos unas mascarillas no a ciegas, sino con todas las garantías, y cuando llegan aquí se detecta que son defectuosas. Me parece que el avión llegó el sábado, ¿no? No recuerdo si llegó el sábado, no sé si fue el otro sábado o este mismo sábado, ¿no? Y se detecta por nosotros mismos, no es nadie que lo perciba, nosotros producimos la retirada, miramos a qué sanitarios Con esto quiero decir que con la cantidad de material que estamos comprando y que vienen cada 2 días aviones y pedidos que recibimos de muchos suministradores, más las mascarillas que nos regalan, que hay empresas que compran mascarillas y nos las regalan, no es una anomalía que una mínima proporción de esas mascarillas resulten defectuosas, siempre que no se haya producido un daño, cosa que no ha ocurrido. Esto por lo que se refiere a las mascarillas, que creo que es un asunto menor por su dimensión, sobre todo si lo comparo con el que viene ahora, que es el proceso de terminación del desconfinamiento en términos radicales y el estudio que Canarias tiene que hacer para proponerlo al Estado y para incorporarnos al movimiento que hará el Gobierno y que se hará en el conjunto de las autonomías para ir reduciendo el confinamiento, para que haya una mayor libertad de movimientos, que quizá es, junto con la atención a los contagiados y con la preocupación económica, ahora mismo nuestro principal tema de ocupación, de lo que se está ocupando el Gobierno y la Consejería. Hoy ha asistido al Consejo el doctor Serra, el profesor Luis Serra Magén, que es el portavoz del grupo de expertos técnicos y científicos que junto con otros colegas suyos vienen asesorando al Gobierno
para redactar propuestas de confinamiento. El Gobierno ha querido que no sean sus propios servicios sanitarios y de otro tipo y organizativos los que hagan propuestas, sino que quiere consultar con un grupo de profesionales vinculados a las dos universidades canarias y a centros de investigación. El profesor Serra ha estado con nosotros un largo rato para exponer no los detalles, digamos, sino las líneas generales de lo que es lo que es, porque está prácticamente acabada. Ayer se terminó una propuesta que hace el comité de expertos al gobierno. Y prácticamente todos los consejeros, unos más y otros menos los que hemos estado participando también en la elaboración de esta propuesta y hemos ido conociendo sus avances, pues han hecho preguntas, han pedido aclaraciones, han hecho aportaciones, sugerencias, a las cuales el profesor Serra ha contestado. Esto nos ha llevado un largo rato, afortunadamente, no es un tiempo que haya sido gastado en balde. Y de ahí, pues, el profesor Serra ha tomado unas observaciones y nosotros también hemos conocido las líneas generales de lo que es esa propuesta. A mí me parece que yo no debo adelantarles muchos detalles de esa propuesta. En primer lugar, porque de momento es una propuesta que ahora el Gobierno tiene que hacer suya. La Consejería de Sanidad tomará esa propuesta con el mayor respeto y la convertirá en un instrumento operativo, porque en su momento habrá que llevarlo a la práctica. Como dice el viceconsejero, usando una expresión de uno de los directivos que tiene que trabajar en este asunto, ahora hay que hacerla viable. Les recuerdo que es mucho más complicado llevar a cabo el desconfinamiento que el confinamiento. El confinamiento no sale nadie. El desconfinamiento pueden salir algunas personas durante algunas horas, en algunos sitios, a otros sitios no se puede ir, además se irá aumentando, por lo tanto, las exigencias organizativas y las exigencias de control son mucho mayores. Entonces, yo no me pidan o acéptenme que no les dé muchos detalles, porque además el presidente mañana quiere reunirse con los portavoces de la oposición, también con los representantes de los ayuntamientos, con los representantes de los cabildos, y el presidente probablemente la base de todo este documento y de las conversaciones y de lo que haga la Consejería de Sanidad, sobre esa base estará la propuesta que el presidente pretende presentar el domingo en su reunión semanal con el presidente Sánchez. Yo también tengo una reunión del Consejo Interterritorial de Salud el viernes con los consejeros de Sanidad y lo probable es que este material también me sirva a mí para avanzar algunas de esas propuestas. Es un conjunto, si lo es, si finalmente asumimos esas propuestas, un conjunto de medidas que se desarrollan a lo largo de varias fases, queremos pensarlas desde ahora, aunque es evidente que las fases siguientes solo se podrán implantar si las fases iniciales salen bien. Y para pasar de una fase a otra fase hay un conjunto de medidores que los fija sobre todo la Consejería de Sanidad, las autoridades de salud pública. Solo si las primeras fases del desconfinamiento van bien y no se produce un retroceso, podemos pasar a la siguiente. Y hay que establecer medidas que algunas son sanitarias y otras son de otro tipo, que tienen que ver con los transportes, con los horarios comerciales, con la regulación de los controles que haya que establecer para que esas medidas se apliquen y que son, como digo, más complejas. De modo que en unos pocos días nosotros plantearemos estas propuestas, que son las nuestras. Creemos que son propuestas razonables, acertadas, se transmitirán al Gobierno del Estado, al Gobierno central, al Gobierno de Madrid, que en definitiva será quien pueda poner en marcha, arrancar el motor del desconfinamiento. No debo ocultar que yo he tenido contactos en las últimas horas y días con responsables del Gobierno de la Nación y la respuesta que he recibido es una respuesta que a mí me parece que es razonable y que es aceptable. Y además yo creo que hay algunos periódicos que han titulado de esta manera, es decir, la desescalada se adaptará a cada territorio, pero habrá de ser coordinada, es decir, lo que no tiene sentido, ni ningún gobierno lo aceptaría, es que se digree ahora y que cada uno pueda tomar él solo medidas por su cuenta.
las medidas serán singulares. Habrán leído, igual que yo lo he oído también directamente de los responsables, pero lo habrán leído el doctor Simón, el propio ministro, que las Islas Canarias, como otros territorios, tienen unas condiciones ventajosas para poder poner en marcha el desconfinamiento. Esto lo dicen responsables del gobierno, los dicen responsables técnicos de los servicios del gobierno, por lo tanto, nosotros esperamos que nuestras propuestas puedan aplicarse. No me atrevo a darles una fecha. Tampoco sabemos cuáles serán las medidas que se pongan en marcha para el conjunto del país, si los niños empezarán a salir mañana sábado, saldrán el domingo, si la desescalada podrá empezar el martes o podrá empezar el miércoles, porque esto lo hemos de decidir, como viene ocurriendo hasta ahora, entre todos. Hemos decidido que entre todos decidimos de una manera coordinada cómo se va haciendo el desconfinamiento. Debería añadir que si hay comunidades autónomas como la nuestra que están en condiciones de ir un poco más deprisa, no debe ignorarse por la opinión pública y los ciudadanos que hay comunidades autónomas que lo que quieren es todo lo contrario, que quieren que el desconfinamiento sea lento porque la situación en sus territorios no es tan positiva. Un elemento crucial, un elemento muy importante, decisivo para el desconfinamiento, es la capacidad que tenga la sociedad para mantener la disciplina durante las distintas etapas del desconfinamiento. Yo creo, yo no soy quien para decirlo, pero yo creo que hasta ahora la sociedad española y la sociedad canaria ha cumplido muy bien lo que se pedía de ella, ha mantenido las reglas del confinamiento muy bien. Aunque se publique en los periódicos, yo lo comprendo que ha habido tantas multas, que hay un señor que se ha resistido, una señora que ha salido 6 veces, otro que se ha tirado al mar, pero son anécdotas, pequeñas anécdotas, porque la mayor parte de la población de Canarias ha respetado las normas. Las normas que vienen ahora son más complicadas. Yo no diría que son más difíciles, porque salir a la calle será más fácil que quedarse en casa, pero más complicadas, porque habrá horarios, o habrá días, o habrá grupos de personas que podrán salir en algunas horas, habrá actividades económicas que podrán efectuarse y otras que no. Y aquí ahora, entre todos, nos jugamos la conservación del patrimonio de salud que entre todos hemos construido el último mes. Durante un mes hemos hecho todos un sacrificio difícil, económicamente complicado, se ha parado la actividad económica, pero estamos bien en general de salud, con muchísimo respeto para las personas que han fallecido y con muchísimo cariño para quienes están en los hospitales todavía o quienes están en sus casas todavía sometidos a control. Pero la realidad es que estamos bien en general en comparación con otros. No podemos poner en peligro eso. Necesitamos mantener la disciplina y si nos dicen que estoy en este momento haciendo hipótesis, que se puede salir los lunes, miércoles y viernes, pues habrá que salir los lunes, miércoles y viernes. Y si solo se puede salir a 100 metros, que no es el caso, o a 1 kilómetro, o a 3 kilómetros de casa, eso es lo que habrá que hacer para luego aumentar los kilómetros y aumentar los días, manteniendo nuestro patrimonio importantísimo, que es la salud. Esto por lo que se refiere a la sanidad. Después, el consejo ha sido largo porque teníamos estos asuntos que yo suelo llamar de trámite y que no lo son. Yo me voy a referir a algunos de ellos y voy a ver si mis compañeros de comunicación han repartido notas informativas de cada uno o las han remitido a los medios. Hemos hecho varias autorizaciones de gasto. Voy muy deprisa, espera porque las tengo anotadas y creo que lo digo mejor así para pasar a las preguntas y no aburrir. 66 millones de euros para gastar en la carretera La Palma 1, 7 kilómetros en Tijarafe, 3 viaductos y un túnel. Es una obra importantísima demandada en La Palma. Se convino por el Gobierno con el Cabildo en que esta obra se iniciaría. El primer paso es autorizar el gasto. 2.200.000 y pico euros para el lote 11, así se llama, de limpieza del Servicio Canario de Salud, una propuesta de nuestra Consejería de Sanidad, para la limpieza de los centros, muchos centros, casi todos, no sé exactamente cuántos, de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Sobre esto tendrán alguna nota, supongo. También la autorización del gasto de casi 8 millones de euros de reembolso de la subvención al transporte de viajeros marítimo. Bueno, transporte de viajeros, transporte en general del cuarto trimestre, cuarto, de 2019, 5 millones a Fred Olsen, 2,5 millones a la naviera Arma.
12 millones de euros, cantidad muy importante que la Consejería de Derechos Sociales, bueno, el Gobierno realmente, pero la propuesta de la Consejería de Derechos Sociales ha sido autorizada para transferir a los ayuntamientos para programas de lucha contra la pobreza. Me parece además que esta es financiación que procede del Estado. Viceconsejero, estos 12 millones vienen del Estado. Vienen del Estado. Se ha autorizado a la Consejería de Transportes para la contratación directa de líneas de transporte marítimo interinsular para garantizar la conectividad. A ver si esto lo consigo explicar bien. Con motivo del estado de alarma, muchas empresas de transporte han reducido enteramente su operación. Han dicho, bueno, pues con estos límites que me están poniendo, a mí no me compensa. Entonces, la Consejería de Transporte ha hecho un acuerdo con distintas líneas, luego puedo darle los datos concretos de las líneas, para que estas líneas de comunicación se mantengan. Son todas comunicaciones marítimas hasta donde sea, Gaete Santa Cruz, Las Palmas Santa Cruz, Las Palmas Arrecife, Las Palmas Puerto del Rosario, Las Palmas Morrojable, Corralejo, Playa Blanca, Los Cristianos La Palma, Los Cristianos La Gomera, Los Cristianos La Gometa El Hierro y luego Órsola, Caleta del Cebo, en La Graciosa. Bueno, pues para asegurar que estas líneas se mantienen y esas comunicaciones se mantienen, se ha autorizado a la Consejería para hacer una serie de contratos con los prestadores de esos servicios. La Consejería de Derechos Sociales ha dado cuenta de dos gastos que ha hecho, 338.000 euros para aumentar los recursos dedicados a la atención de menores no acompañados en concreto, cuyo número ha aumentado y saben que es la Consejería que se ocupa de la tutela y de la atención de esos menores y también un contrato de emergencia para la compra de 50 ordenadores por unos 45.000 euros. Hemos repartido muchos ordenadores desde la Consejería de Administraciones Públicas en los últimos tiempos, muchas conexiones informáticas y muchos ordenadores portátiles. En el caso de la Consejería de Derechos Sociales, los portátiles que han comprado hacen falta para que los funcionarios, los inspectores que hacen la evaluación de la dependencia puedan trasladarse a las casas y con una conexión wifi o con una conexión telefónica desde las casas de los dependientes puedan cargar los datos directamente en el sistema informático de la Consejería, que también estamos mejorando. Y no tomar nota, hacer un informe y luego regresar a la oficina y allí pasarlo, sino hacerlo directamente desde las casas. Hemos aprobado 2 decretos leyes, uno corrigiendo el decreto ley del día 2 de abril de medidas fiscales, porque la técnica presupuestaria utilizada contenía una pequeña deficiencia, que es que no incluía como créditos ampliables ciertos créditos que hacían falta, que eran de educación. Mediante ese decreto ley se consideraron ampliables una serie de créditos para que las consejerías pudieran gastar más de lo inicialmente previsto, pero ahí nos olvidamos de incluir unos que también hace falta que sean ampliables, que son de educación. Y hemos aprobado otro decreto ley que se refiere al establecimiento, a hacer que no paguen IJIC los productos y equipos, justamente los productos y equipos sanitarios. A ver si explico exactamente por qué hemos hecho este decreto ley. Bueno, hemos hecho este decreto ley porque no queremos cobrar IJIC a todos estos productos sanitarios, una larga lista. Pues bueno, aquí estoy viendo mascarillas, por ejemplo, mascarillas, humidificadores, cascos, laringoscopios, monitores, bombas, dispensadores de desinfectante, transportines de emergencia, hisopos que tanta falta nos hacen, en fin, toda esta serie de productos sanitarios pagaban IJIC. Ni el Estado ha cobrado el IVA, ni nosotros hemos cobrado el IJIC desde el momento en el que se inició la situación de crisis. Pero claro, eso lo hemos hecho de aquella manera y ahora lo hacemos con respaldo legal, igual que el Estado. El Estado lo hizo en el Consejo de Ministros del martes, nosotros lo hemos hecho hoy, IJIC tipo 0. Esto significa una reducción de ingresos en la comunidad autónoma, lo digo solo a los efectos de que se tenga en cuenta, no para nada más, de unos 7,5 millones durante un trimestre, que es lo que de momento se ha aplicado. Y también en relación con los decretos leyes, el Gobierno ha adoptado un acuerdo
para ordenar que el decreto ley de 2 de abril sobre medidas administrativas se aplique de una cierta manera, porque el Consejo Consultivo ha hecho un dictamen en el que cree que hay una frase de ese decreto ley que es excesiva, dice esa frase, excesiva en términos jurídicos, que invade competencias del Estado, porque hemos regulado el procedimiento de actuación, lo hemos simplificado mucho en estos días para que sea posible tomar decisiones administrativas, compras, suministros, encargos, encomiendas, para que hacer eso sea rápido y fácil. Hemos suprimido un montón de trámites y el Consejo Consultivo nos ha dicho que hay trámites que no se pueden suprimir porque son legislación del Estado y no tenemos competencia para eso. Le hemos dicho a toda la Administración, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, que se interprete ese acuerdo, que se interprete ese decreto con arreglo a lo que ha dicho el Consejo Consultivo, que no vayamos más allá de ciertos límites para preservar la validez de los actos que se hagan. La consejera de Turismo ha tenido una intervención extensa y detallada exponiéndonos la metodología, no todavía el contenido, de los planes de recuperación de la actividad turística. Ha explicado que pretende que esto, en primer lugar, el Estado sea conocedor y consciente de la importancia, lo es, pero ha insistido, ahora mismo se ha ido del Consejo porque tenía una conferencia sectorial con los demás consejeros y con la ministra, para que el Estado sea consciente del impacto que tiene el turismo en Canarias. Bueno, sobra decirlo, el Estado es consciente, pero para que nuestros planes de recuperación se incardinen, se inserten en los del Estado. Y para exponernos que pretende, como pretendemos todos, que de la crisis salgamos fortalecidos y con un modelo de servicio hotelero adaptado a las circunstancias. La idea de que Canarias sea un destino seguro, lo ha sido siempre, pero ahora además tiene que ser un destino sanitariamente seguro. Y eso requerirá que se sepa en los mercados emisores que nosotros vamos a tomar medidas para que nuestros hoteles, nuestros apartamentos, nuestras playas, nuestras calles y nuestras plazas sean igual de seguras que lo han sido siempre, también para nosotros, los que vivimos aquí, pero como un atractivo específico de la industria turística que permita una recuperación, no me atrevo a poner fechas, desde que el coronavirus nos deje. Y en líneas generales me parece que esto es todo. Hay algunas otras cosas quizá que me deje, pero me parece que no, de las cuales tienen notas que reparten o cuelgan en la web mis compañeros, y ahora las preguntas que hayan sido transmitidas a los medios, con mucho gusto. Buenas tardes, consejero. Algunas de las preguntas ya ha respondido en su introducción. Paso a las que no o merecerían alguna aclaración más. En materia sanitaria, ¿habrá mascarillas suficientes para que la gente salga a la calle con seguridad? ¿Los problemas de escasez persisten? Los problemas de escasez han ido resolviéndose. Esta semana las farmacias han estado mejor atendidas y la idea del Gobierno es que en el momento en el que las mascarillas puedan ser de uso generalizado, que yo creo que en algún momento lo serán, en ese momento el mercado, por sus propios medios, las oficinas de farmacia, otros establecimientos, ahí haya mascarillas para todos. Esa es nuestra esperanza. Los problemas de escasez, poco a poco, han ido solucionándose. En materia de desconfinamiento, ¿cómo y con qué medidas pretende articular el desconfinamiento en las islas? ¿Se levantarían todas a la vez? No le quiero contestar. Desde luego, la situación de las islas es completamente distinta. La Graciosa, el Hierro y La Gomera están en una situación óptima para que ahí se produzca un desconfinamiento de una intensidad notable, ¿no? Con mucha extensión. Gran Canaria menos, y Tenerife menos que Gran Canaria, porque el impacto de la sociedad, de la enfermedad ha sido mayor. Pero no me atrevo a darle una respuesta, porque o no quiero o no debo, porque en eso es en lo que estamos trabajando. Pero mire, como le dije antes, el responsable del Ministerio y el propio ministro han dicho las islas, por ejemplo Canarias, están en mejor condición para abordar el confinamiento. ¿Unas mejor que otras? Sí. ¿Será así en la realidad? Por ahora no le contesto. Sobre la misma materia, ¿cree factible que el próximo lunes puedan salir los canarios a la calle, teniendo en cuenta que el presidente Sánchez ha abogado porque se saliera de una manera lenta y gradual? Pues la propia respuesta del presidente Sánchez me impide contestar sobre el lunes. Yo lo dije antes, no me atrevo a dar una fecha. La fecha inicial la fijará el Gobierno.
de la misma manera que fijó la fecha inicial del estado de alarma. Las prórrogas sucesivas las ha acordado el Congreso de los Diputados. Esto da idea de la importancia de ese paso, del paso legal. Es que aunque quisiéramos, si nosotros dijéramos, mañana queremos desconfinarnos, no sería legalmente posible. De modo que la respuesta a esa pregunta la tiene que dar el Gobierno. Yo no sé si el lunes, he oído hablar de alguna fecha. Hay que pensar que este proceso es un proceso en el que cada paso debe ser suficiente para poder dar el siguiente y para que no haya que dar marcha atrás. De modo que decir el lunes o decir el martes no tiene mucho sentido. Yo he dicho en el Gobierno, pido perdón a los espectadores porque es una metáfora un poco infantil, todos usamos metáforas, ¿no? Yo ahora mismo acabo de decir, damos un paso, que el ejemplo más gráfico para mí, y no es mío, es de un compañero de Gobierno, es del escalador, que pone un clavo para escalar, pero no piensa que el clavo haya que quitarlo luego. Pone ese clavo para luego poner otro y seguir con sus cuerdas escalando. Ese es nuestro caso. Un paso, luego otro. El lunes, para generalizar para todo el mundo, usted dice los canarios. Yo creo que no habrá de momento una situación en la que todos los canarios salgan a la calle al mismo tiempo, porque precisamente será gradual y compleja. Si me permite, necesito que separe un poco el micro de... Perfecto, gracias, para evitar los ruidos. ¿Por qué el presidente del Cabildo de La Gomera ha declarado 0 casos de COVID en La Gomera cuando la página de la Consejería de Sanidad mantiene 3 casos activos? Porque el presidente del Cabildo de La Gomera se entera de lo que ocurre en La Gomera en el mismo momento en el que se produce. Y la Consejería de Sanidad, para registrarlos en su página, requiere que los servicios epidemiológicos reciban el aviso de los centros sanitarios, validen ese dato y anoten en las páginas correspondientes que ese dato es correcto. El presidente sabe que se produjo ayer una alta hospitalaria y que previsiblemente, pues supongo, hoy o mañana por la mañana estará registrada en nuestras páginas. Pero cuando el presidente del Cabildo de La Gomera, que me parece que tenía 3 personas, ¿no? Creo que tenía 3 casos activos, estoy hablando de memoria, 3 casos activos, se entera de que unos por un motivo y otros por otro van a ser dados de alta, lo cual previsiblemente ocurrirá, porque es persona que suele tener una información perfecta, se pone muy contento y lo dice. Pero yo soy el consejero de Sanidad y para darlo de alta en una cosa que se llama REVECA, con V, que es la Red de Vigilancia Epidemiológica de Canarias, es preciso que un funcionario público registre y vea certificado de defunción, el informe médico, que es un caso COVID y que alguien dice que se le puede dar el alta. Y en ese momento lo apuntamos. No lo podemos apuntar solo porque alguien nos diga que ha ocurrido, pero no pondría en duda la información de don Casimiro Curbelo, tampoco la mía. En materia turística, ¿cuándo estiman que es posible la reapertura de hoteles y de restaurantes? Son cosas distintas, los hoteles y los restaurantes. Depende de cómo vayan los pasos anteriores. Yo preferiría hablar de la industria turística. Nuestro objetivo es que la industria turística pueda, no esté cerrada, sino el tiempo imprescindible. Suponemos que antes hablaba de las personas que pueden moverse alrededor de su casa o que podrán salir a pasear, después podremos hacer turismo interior, después podremos hacer turismo interinsular y después podremos abrir los aeropuertos con medidas de control para todo el mundo. Entonces, no lo sé. También habrá que saber, y esa es una reflexión para todos, si los restaurantes podrán abrir en las mismas condiciones que como hasta ahora, y qué medidas físicas del espacio haya que poner a lo mejor para... Algunas son sencillas, poner gel al entrar en los restaurantes, a lo mejor alguna medida de identidad, pero otras, como la separación entre las mesas, habrá que saber qué dice la industria. La idea del Gobierno, y en esto insiste siempre el viceconsejero de la Presidencia, que en este momento es también director del Servicio Canario de Salud, en que todas esas medidas hay que implantarlas de acuerdo con los sectores. Cuando digamos que se puede ir al cine una fila sí y una fila no, por ejemplo, habrá que hablar con los señores que ponen películas para saber si eso es viable o no lo es, ¿no? En materia económica, ¿ya hay medidas concretas para el plan de reconstrucción económica y social de Canarias que pretende impulsar el Gobierno? Claro, hemos ido tomando consejo de gobierno tras consejo de gobierno, medidas de reconstrucción.
Una de ellas, por ejemplo, hoy hemos aprobado 12 millones a los ayuntamientos que significarán una pequeña inyección al consumo en las personas especialmente desfavorecidas. Hemos bajado los impuestos en ciertos productos sanitarios, tomamos el día 2 de abril la decisión de aprobar un decreto ley de medidas fiscales, hemos facilitado la movilidad de los funcionarios y otras, el presidente se las irá proponiendo a todos los grupos políticos y también a los ayuntamientos y a los cabildos con idea de que ese plan de reconstrucción económico, también sanitario, pero sobre todo económico, sea compartido por todos, pero yo darle una lista de medidas en este momento es un poco prematuro, pero estamos trabajando mientras hacemos ese plan. ¿Han reforzado la plantilla de derechos sociales para dar respuesta a las peticiones de ingreso canario de emergencia que se podrá solicitar a partir del lunes? Sí, al menos hemos intentado reforzarla, no sé si todavía se ha culminado. Ese decreto ley del día 2 de abril establece unas reglas especiales durante el estado de alarma y la situación de crisis para facilitar la movilidad de los funcionarios, tanto voluntaria como forzosa. Estaba explicando que ya hay algunas decisiones que se han tomado en las propias consejerías que yo dirijo en este momento, que son 2, para mover funcionarios, o bien voluntariamente o bien de modo forzoso, que hasta ahora no ha hecho falta. Entonces, hay 2 consejerías que se pretende reforzar especialmente. No hablo de sanidad, que digamos sigue a todo ritmo, como hay que decirlo de nuevo, reconocerlo. Derechos sociales y economía, porque en economía estamos tramitando ERTES que generan desempleo y son decenas de miles los que tenemos en trámite, y en derechos sociales tenemos atrasos en la gestión de la PCI y tenemos además una renta nueva, y se van a reforzar. Pero mire, no son solo los medios humanos son importantes, hay que poner más funcionarios, es también los sistemas de organización. El ingreso canario de emergencia podrá obtenerse previa solicitud, que en muchos casos será mediante un trámite telefónico o un trámite electrónico, es decir, que no son solo funcionarios, también son medidas organizativas y medidas informáticas. En materia de transportes hay una pregunta, ¿estaría dispuesto el Gobierno a renunciar al 75% de descuento por residente si se tiene en cuenta que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha constatado que el aumento de la subvención ha supuesto un alza de los precios? No, el Gobierno no está dispuesto. Si le he entendido bien, es si está dispuesto a renunciar. Y a quien se lo... Perdón, ¿y por qué se formula esa pregunta? ¿El Gobierno no está dispuesto? En primer lugar, yo creo que debemos empezar a hablar de otra manera. Eso es técnicamente una subvención porque lo hemos llamado así, pero en realidad no es una subvención, es un derecho que tienen los canarios a que sus viajes aéreos a la península le cueste menos. Y a eso ni se piensa renunciar, como no se ha renunciado cada tantas veces que hay un organismo del Estado que se pregunta si es útil o no es útil. Lo que hay que limitar no es la subvención, lo que hay que limitar son los precios. Y las autoridades, algunas de ellas que hablan desde ciertas, en fin, lugares desde los que se habla, desde ciertos micrófonos, de ciertos, iba a decir púlpitos, acerca de que deben limitarse las subvenciones, a lo mejor podrían ocuparse de que se limiten las subidas de precios, que es otra cosa distinta, ¿no? Pero el 75%, desde luego, el Gobierno no solo no piensa renunciar, sino que si el consejero de Transportes, que está muy encima de esta situación y de esa materia, culmina las gestiones que inició hace unos días, habrá una actuación conjunta y que sigue las actuaciones anteriores, llevamos meses con esto, con los otros territorios españoles en los que hay mecanismos similares. El Ministerio de Hacienda, ¿usted tiene conocimiento de si el Ministerio de Hacienda ha contestado a la carta del vicepresidente y si lo ha hecho, en qué puede dar detalles? Se refiere a la solicitud de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿A qué carta se refiere? No especifica, pero me imagino que será eso. En realidad estamos todos esperando, yo creo que no le ha contestado, pero en realidad la respuesta es una respuesta que probablemente se podrá producir una vez que se produzca el Consejo Europeo y a partir del Consejo Europeo que se pronuncie el Gobierno español.
estoy buscando una nota que se me había perdido con un número. Imagino que tendrá relación con permitir aumentar el endeudamiento y disponer de superávit. Bueno, es que eso es lo que quería decirle. El domingo vuelve a haber conferencia de presidente y me extrañaría que el presidente Torres no vuelva a plantear la reclamación del superávit y la reclamación de la posibilidad de endeudamiento. Pero yo también creo que la respuesta sólida y consistente a esas preguntas tiene que empezar a producirse cuando el Gobierno de la Unión Europea conteste a las peticiones que a su vez le ha hecho el Reino de España. En cualquier caso, nosotros insistiremos en la demanda de usar el superávit y pedir y endeudarnos para hacer frente al previsible descenso de recaudación que tendremos este año. No hay más preguntas, muchas gracias. Muy bien.